Pablo amaba tanto a Epafrodito, lo amaba de tal manera que dice, si le pasa algo, ¡wow! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿No? Esto nos habla de ese amor de las entrañas que tenía Pablo, el mismo de Jesucristo. ¿Recuerdan que Jesucristo, cuando entraba a Jerusalén, yendo camino para lo que sería su crucifixión, él vio la multitud y se tuvo compasión de ellos? Esa palabra compasión ahí, se le movieron las entrañas. Pablo dice en Filipenses 1:18 que él tenía el amor entrañable de Jesucristo. Ese es el amor de Dios, de las entrañas. Yo pregunto, dice, en verdad estuve enfermo, a punto de morir, y Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Yo pregunto, ¿no lo podía haber sanado Pablo si tenía el don de sanidad? Yo cuando veo este texto digo, wow, ¿dónde están los sanadores de hoy? ¿Qué hacen con este texto? ¿Van a decir que Pablo no lo quiso sanar? ¿Son capaces de decir eso? Tenemos un Pablo que en sí mismo tenía un aguijón que le molestaba, tenía un problema en los ojos también. A Timoteo le dice Pablo que tenía problemas con el estómago, y Pablo, en vez de decretar la sanidad, le dice, toma un poco de vino. Tenemos a Epafrodito, un joven predicador necesario en la iglesia. ¿Cómo no lo va a sanar? ¿No? ¿Saben lo único que hizo la enfermedad de Epafrodito en la vida de Pablo? Llevarlo a la oración y a la súplica. Filipenses está escrito ya habiendo pasado el transcurso, donde la autenticidad de los apóstoles era por medio de sus dones apostólicos especiales por ellos. Ellos, imagínate, cuando empezaron los apóstoles a predicar el Evangelio, ellos llegaban a una ciudad diciendo que hablaban de parte de Dios, y decían, pero ¿vos quién sos? ¿De dónde sacan? No, mirá, sanidades, milagros. Era la autentificación del mensaje de Dios. Hoy en día con la Escritura nosotros sabemos y somos guiados a la Escritura por el Espíritu Santo. Ellos tenían la autoridad apostólica. Y aún Pablo, aquí teniendo la autoridad apostólica, no usa ese don de sanidad que él tenía. Empieza ya a sacarte del centro a los apóstoles, y que el centro y la mirada esté en Jesucristo. Querido hermano, hoy en día en las iglesias de los falsos sanadores, ¿quién es el centro? Ellos mismos. El milagro y el aplauso no se lo lleva a Jesucristo, aunque lo digan desde ahí. Un aplauso para Jesucristo. Y él dice, yo tengo el poder. Parece He-Man. Aquí vemos en la Escritura cómo, ahí vemos esta humildad que se ve aún en los actos de Pablo. Donde Pablo está diciendo, a mí me lleva esta enfermedad a pedirle al médico de los cielos, al Señor que lo puede sanar. A entender que la sanidad es de Dios siempre, y que la enfermedad también es permitida por el Señor. Escuchaba a Carlos Harrigan, un predicador, un falso, un maestro, decía, es ilegal la enfermedad en un creyente, porque Cristo en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados. No puede existir, decía, la depresión, el ataque al corazón, no puede existir la epilepsia, no puede existir la enfermedad en un creyente. Si está es porque está en pecado. No sé qué pensará ese hombre. Y yo le contesté por el Facebook a esa predicación. ¿Y qué hacemos con el texto que dice, donde Dios dice, ¿quién creó al cojo, al ciego y al mudo? Que dice el Antiguo Testamento, que fue Dios. Hombres ignorantes de la Escritura, falsos maestros. Aquí vemos claramente un hombre que tenía como autenticidad y autoridad el don de sanidad y no es usado, porque entiende que la voluntad de Dios en ese caso fue llevarlo a la oración, a toda una iglesia, llevar a él mismo a la vida de oración. ¿Por qué? Porque ya estaba pasando el tiempo y creándose él ya lo perfecto, que es el canon, y ya deja de tener el centro de atención los apóstoles, sino el fundamento de los apóstoles, que era la palabra. Y allí ya mirar a Cristo. Querido hermano, había un hombre en este Epafrodito, había un hombre como Timoteo, que realmente tenían un bagaje, un testimonio que les daba una autoridad, y que esa autoridad debe ser reconocida por la iglesia. No solamente la persona, sino el don que tenían. Y esto es un poquito difícil de hablar como pastor, pero hermano, la Escritura nos dice que tener en estima y en doble honor a aquellos que se dedican a predicar y enseñar la palabra. En este caso me corresponde a mí predicar la palabra, y Dios me ha dado ese don. Y la Biblia dice, tener en estima al pastor, aquel que se dedica a predicar la palabra, tenerlo de doble honra. Hay una autoridad delegada por Dios, no es mía, porque está en la autoridad en las Escrituras,
Y dice, recibirle en el amor del Señor. Recibirlo en el amor del Señor. O sea, hay una honra, podemos decirlo de una manera, que la Escritura brinda no solamente a la persona por el testimonio, sino por el don que Dios le ha dado a esa persona. ¿Saben por qué? Porque la Escritura, cuando dice en Efesios, cuando habla de los ministerios, la palabra usada ahí dice que Él dio hombres dones, o sea, hombres regalos significa. Los pastores son un regalo de Dios a la iglesia. Eso es muy difícil de decirlo porque está en una posición aquí, pero no es falta de humildad, es lo que la Escritura dice. Honren a los pastores. Nosotros necesitamos ayuda, necesitamos esos compañeros, esos hermanos, esos compañeros de milicia para sufrir juntos. Necesitamos que para estar en la obra del Señor, otros piensen como Cristo, como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito. Y por la gracia del Señor espero yo sentir siempre un verdadero interés por ustedes. Y yo les traigo una frase de ese versículo. El mundo asciende hacia la grandeza, pero un cristiano desciende hacia la grandeza. Lo compartí ayer en las redes. El mundo asciende hacia la grandeza. El cristiano desciende a la grandeza. Porque en el principio del reino, la grandeza está en el servicio.